Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. La historia de hoy es decadente. Vamos a iniciar con un mensaje de Mark Twain y dice: el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que lo aplastó. Muchos dicen que han logrado algunos de sus más grandes éxitos gracias a su madre. Yo digo que todos mis logros los he conseguido a pesar de la madre que tuve. Quien me ha conocido en la vida adulta no se imagina el pasado que escondo. No conoce las cicatrices de abandono, traición y humillación que tengo y me han quedado ocultas en la profundidad de mi memoria. Quien se limita a la apariencia se encuentra con un hombre realizado, conservado en salud y cuerpo, bien vestido, con una bella esposa y 3 maravillosos hijos, que han hecho otra cosa que llenar de bendición mi existencia. Quien se asombra a lo profundo, ahí donde guardo penurias y misterios, mis orígenes, se da cuenta del dolor acumulado a lo largo de la vida. Su dolor crónico, persistente, imperecedor. Mi madre era una mujer muy hermosa. Mi abuelo era de un origen español, de un pueblecillo de Asturias. Y mi madre, la hija de un poderoso empresario del ramo de construcción en los Estados de México. Mi madre fue hija única porque mi abuela murió de una enfermedad intestinal ocasionada por una bacteria que se anidó a sus intestinos. La medicina en el siglo XX no fue capaz de curarla. Mi abuela la llevó a muchos médicos en México y en el extranjero, sin encontrar una cura para su mal. Después de su muerte, cayó en una depresión que se vio reflejada en malos negocios y en las pérdidas de la mayor parte de su fortuna. A pesar de esas vicisitudes, mi madre creció entre algones, bajo el cuidado de nanas y choferes y estudiando en los mejores colegios de la capital. Estudió arte y literatura y pasó varios años en los Estados Unidos en una escuela especializada en artes gráficas. El abuelo murió cuando ella apenas había cumplido los 18. Le dejó como herencia la casona de San Jerónimo y varios departamentos en otras zonas de la capital. Ella decidió venderlas todo y establecer con esos recursos, que para una jovencita sola no era poco. En Oaxaca. Esa ciudad siempre le trajo por su capital, cultural y culinario. Mi madre se llama Constanza y repito, era hermosa. Mucho, demasiado. 1,80 m de estatura, cintura estrecha y largas piernas que emergían de una cadera armoniosa, una piel acanelada de terciopelo, con un rostro de finas facciones, coronado por una espesa cabellera oscura. Sus ojos verdes eran profundos y denotaban una inteligencia innegable.
Abrió una galería de arte en la calle de Alcará y comenzó a viajar por el mundo, trayendo obras de los artistas emergentes, pinturas y objetos de cerámicas, tapetes y esculturas de procedencias cercanas y lejanas, provenientes del lejano oriente o de los pueblos de artesanos del país. Conoció las grandes capitales del mundo: París, Roma, Tokio, Londres, Nueva York. Se fue haciendo de un nombre en medio y comenzó a tener clientes de todas las partes del planeta, la mayoría turistas que visitaban a Oaxaca y se topaban con la galería en el andar. Eran los años 60, tiempos de luces y sombras, de efervescencia. Un buen día, un amigo le invitó a Huautla a comer hongos con Marina Sabina, la curandera mazateca, que ya gozaba de fama. Ese fue el inicio de un romance con los psicotrópicos, con el largo amorío de mi madre tendría a lo largo de los años con cualquier sustancia que al entrar a su cuerpo la haría sentir ligera, incorpórea como espíritu y elevara hasta el infinito. Una cosa lleva a la otra y su grupo de amistades se fue nutriendo de los más psicodélicos personajes. Algunos portaban largas cabelleras y usaban chalecos tejidos por las indígenas. Otros con pantalones acampados de terlecas, esa fibra sintética que ha estar de moda en aquellos años. Mi madre vivía en el piso superior de la galería, en un amplio departamento que decoró con un buen gusto y más que un lugar para vivir, parecía un pequeño museo. Este departamento se convirtió en un lugar de reuniones de los amigos bohemios de mi madre, quienes entre discusiones literarias y vino tinto fumaban pipas con hachís, carrujos de marihuana y masticaban peyote. Fueron años de locura y libertad que la dejaron como factura el cierre de su galería y la reducción de su capital casi a la mitad. Cuando la fortuna se largó y se fueron con ella, entre paréntesis, amigos, y entonces Constanza decidió de que era momento de preparar el equipaje y buscar otro lugar en el mapa para establecerse. Quedó muy resentida con aquellos que abusaron de su juventud y de su hospitalidad. Quedó frustrada de cosechar soledad y abandono después de ser generosa con todos. Con 2 maletas y el dinero que le quedaba en el banco, se dirigió hacia el norte del país y se estableció en Chihuahua. Encontró un apartamento en la calle Ángel Trías, a unas cuadras de la catedral. Desde allí comenzó a reinventarse. Se mandó a hacer tarjetas de presentación como de Aler, de Arte, y los contactos acumulados pudo comenzar de nuevo. Con un porte altivo que reflejaba una buena cuna de manera inevitable.
Captaba todas las miradas a su paso. Se inscribió en clases de pintura con uno de los más conocidos maestros de la ciudad, quien había expuesto sus obras en famosos museos del país y del extranjero. Su sensibilidad y destreza con los pinceles comenzaron a ser alabadas y sus maestros la motivó para que hiciera su primera exposición. Durante el día atendía a sus clientes y negociaba las obras que caían en sus manos. Al caer la tarde se encerraba en su guarida a pintar sin descanso. Al caer la tarde se encerraba en la guarida a pintar sin descanso, a plasmar con cada lienzo su nostalgia, su angustia, sus dolores. Para inspirarse se tomaba una copa de vino tinto, después dos o a veces cuatro. El vecino del departamento de arriba, un estudiante de agronomía con el que a veces cruzaba palabras, una tarde le invitó, entre comillas, churrito de marihuana y entonces el consumo de Avazores regresó a la vida de mi madre. Un día, de su primera exposición, conoció a un hombre alto y atractivo, de cabello rubio y espalda ancha. Enfundado en un traje de lino color camello, llegó al lugar acompañado de un reconocido político de la época. La azul mirada del varón se topó con el verde de los ojos de mi madre y una chispa se encendió. La chispa de una pasión desenfrenada que los llevó a terminar la fiesta en la lujosa habitación del forastero, en el más elegante hotel de la ciudad. Parecía que sus cuerpos se estaban buscando desde hacía siglos y que al encontrar una ansiosa esperanza encontró sus besos la calma. Luciano Grajeda era su nombre, oriundo de Durango, hijo de importante ganadero, culto, educado en el extranjero y director de una reconocida bufete de abogados. Hacendado en la ciudad de Juárez. Le compró 3 pinturas y le robó la vida. Se la llevó a vivir con él a una hermosa casa estilo modernista en la ciudad de Paso, Texas. Su bufete estaba en la ciudad Juárez, pero su vivienda en la ciudad estadounidense. Mi madre cargó con su pertenencia y se dedicó a pintar mientras Luciano estaba en sus asuntos. Se le olvidó preguntar muchas cosas. Estaba cegada por el amor y disfrutó su presente. Pero Luciano era un hombre con su secreto que sería revelado el día de mi cumpleaños número 2. Constanza se embarazó de Luciano a los 7 meses de estar juntos. La dinámica cambió entre ellos y la ausencia del amante se hicieron más frecuente. El día de mi nacimiento, mi padre se encontraba en Durango arreglando los trámites de una herencia. Mi madre me dio a luz a solas en un hospital del Paso, un 14 de marzo a las 6 de la tarde. A su regreso, Luciano llegó cargado de regalos para la madre y para el bebé, pero vacío de interés y de ternura. Mi madre cayó en depresión y tuvieron que contratar una nana para que se hiciera cargo de mí. Empezó a tomar una copa a media mañana para calmar sus nervios. 2, a veces 4. Tomaba antidepresivos con vodka, con vino tinto o con tequila.
Fue la época más prolífica de su obra. Durante esos 20 meses pintó 12 de sus mejores cuadros. Me pusieron el nombre de Ernesto en honor a Ernesto Hemingway, el escritor favorito de ella. El día que cumplí 2 años, ella empacó mi ropa y la suya. Salió de esa casa para no regresar jamás. La noche anterior corroboró sus sospechas. Luciano tenía 14 años de casado con una mujer de Durango con la que tenía 3 hijos. El papel de amante y señora de casa chica no le interesó a Constanza y conmigo en brazos se buscó otro destino. Nunca volvimos a saber de mi padre, ni ella ni yo. Nunca nos buscó y se lo tragó el olvido. Mi madre se estableció en Cuernavaca, rentó una casita de 2 niveles. Como antaño, en el nivel superior montó la vivienda y en la planta baja abrió su oficina. Comenzó a promover su obra y la de otros artistas de lugares. Fue recuperando contacto de los años pasados y su pequeña galería fue adquiriendo renombre. La alta sociedad de la ciudad le recibió con los brazos abiertos. Tan bella, tan elegante y fina. Esa hermosa mujer con su adorable bebé. Contrató a Bertila, una mujer de sangre indígena de la Sierra de Guerrero, que se convertiría en mi cariñosa nana y un personaje esencial de mi historia personal. Crecí entre los comentarios ocurrentes de Bertila y viendo desfilar elegantes personas por las galerías de mi madre. Mujeres con el cuello lleno de joyas, con elegantes vestidos de seda floreada. Hombres que descendían de sus tontosos carros y que no dejaban de lanzar piropos a mi madre. Pero ella ya no creía en el amor eterno ni en el amor de un solo hombre. Comenzó a salir con uno y con otro. Un día un moreno, al día siguiente un rubio, el lunes con un alto, el miércoles con un chaparro, el fin de semana con un viejo, para el siguiente sábado salir con un hombre menor que ella. El desfile de galanes era constante y su vida se hizo nocturna. A veces, cuando regresaba de la escuela, aún la encontraba dormida en su cama. Crecí protegido de Bertila, quien me contaba historias disparatadas para disfrazar el acelerado ritmo que estaba tomando la vida de mi madre. Me inventaba historias como que los empresarios trabajaban todo el día y solo de noche podían ir a hacer negocios con mi madre. Y cuando ya no encontraba qué decirme, hacía muecas de disgusto y me decía que los hijos no juzgan a sus madres. Crecí sintiendo muy solo, abandonado. Cuando terminé la escuela primaria, mi madre estaba saliendo con un tipo mucho mayor que ella. Era un político de estado de Chiapas que tenía una casa de descanso en Cuernavaca. El señor se enamoró perdidamente de mi madre y le pidió que se casara con ella. Era un hombre viudo con hijos ya mayores. Sin embargo, para casarse con ella le puso como condición mi envío a una escuela en el extranjero, porque él ya no tenía paciencia con los chamacos. Mi madre así lo hizo. Me mandó a Estados Unidos a un internado y se fue a vivir a Chiapas con ese hombre. Bertila se fue con ella.
Siempre me sentí una carga para mi madre, como si mi existencia hubiera llegado a desbaratarse sus planes de vida, como si le estorbara para ser feliz. En el internado permanecí 5 años. Solo visitaba a mi madre en Navidad y en Pascua. Sin embargo, esos días me la pasaba solo y en la enorme casa chiapense, platicando con Bertila o encerrado en mi habitación leyendo. No era alguien bien recibido. El esposo de mi madre no ocultaba su incomodidad ante mi presencia. Para él la que existía era mi madre, su belleza, esa belleza acanelada que presumía en todos los eventos de la alcurnia a los que eran invitados con frecuencia. Mi madre dejó de pintar y arrumbó sus atribales y óleos en el Áltico. Nunca más volvió a tocar un pincel. Tomaba en exceso, pero como su esposo también lo hacía, se curaban las crudas y explotaban juntos los efectos de las diferentes drogas de moda. LSD, cocaína, marihuana, heroína. Los límites eran desconocidos para ellos. Cuando salí del internado de los Estados Unidos, me mandaron a Francia. Me dijeron que era importante dominar varios idiomas y que todo era por mi bien. Pasé 2 años en aquel país realizando visitas anuales a mi madre, quien a pesar de visitar París con su frecuencia, apenas tenía tiempo para tomarse conmigo un café frente al Museo del Louvre. Su desprecio y desinterés hacia mi persona se clavaran con lo más profundo de mi corazón. Un día me llamó y me dijo que ya no podía sostener mi estancia en Francia, que me regresara a México de inmediato. Me esperaba hospedada en el hotel de la capital del país. Cuando llegué estaba ebria y en camisón. Bertila a su lado, en silencio. Se había separado del político, quien en gratitud por los años juntos le dio una gran suma de dinero y le pidió que abandonara Chiapas a la brevedad. Después me enteraría que encontró a mi madre con otro hombre en su cama. Por fortuna no la mató. Ahí estaba mi madre otra vez sola, ebria, drogada, con arrugas alrededor de sus ojos y de la comisura de sus labios. Los años y los excesos se reflejaban en el color cenizo de su piel y en sus ojos sin luz. Esa belleza indonable estaba dejando sus mejores tiempos en el pasado. Yo ya era mayor de edad y decidí alejarme de ella y fabricar mi propio destino. Renté un apartamento en la colonia Condesa y conseguí un trabajo de medio tiempo en una reconocida agencia de viajes. Por las tardes trabajaba y por las mañanas estudiaba administración de empresas en una universidad de bajo costo. La dueña de la agencia era una mujer de unos 60 años, con apellido de alcurnia y bien relacionada. Mi dominio pleno del inglés y el francés les fascinaba y desde que me conoció sintió simpatía por mí. Años después se convertiría en mi suegra. Así se me pasaron los años, trabajando, aprendiendo a hacer negocios y viviendo un torrido romance con la hija de mi jefa, Jessica.
quien terminaría convirtiéndose en mi esposa. Llegó el día para convertirse en mejor persona. Sus brazos llenos de amor lograron sosegar mis demonios interiores. Mi madre de regreso con Bertila a Cuernavaca y yo la visitaba una vez por año para no sentir culpa por mis pocos deseos de verla. Una tarde, Bertila tocó la puerta para pedirme trabajo. Me dijo que mi madre se había ido del país y que ella ya no quiso seguirla. Ya estaba vieja y cansada para esos trotes. Con un brazo lleno de gratitud la recibí y mucho de lo que les cuento me lo ha relatado ella durante las noches en las que tomábamos chocolate caliente, nos hemos sentado a lamernos las heridas. Terminé mis estudios. Me asocié con mi suegro y levantamos 3 exitosos negocios: una fábrica de calzados deportivos para exportación, un restaurante en polaco y otra agencia de viajes. Me casé con Jessica hace 14 años y tenemos 3 hijos: Ernesto de 12, Daniela de 10 y Benito de 8. Ella se dedica a cuidar de nuestro hogar, jamás le he permitido trabajar. Me da pánico pensar que alguno de mis hijos experimenta esa sensación de abandono de parte de su madre, como la que yo he padecido. Mi declaración anterior puede resultar egoísta, pero es sincera. Además, siento que Jessica nació para ser madre. En el ejercicio de su rol como madre la he percibido plena, cubriendo con su amor incondicional a nuestros hijos. Bertila murió hace 6 años, después de una larga vida de lealtad y de cariño. No solo amó con devoción a mi madre, a la que incluso llamaba en su lecho de muerte. También me amó a mí y a mi familia de la misma manera. Bertila fue como una abuela para mis niños. Murió sin enterarse de la tragedia. Una mañana de hace 2 años recibí una llamada. Eran unos agentes federales estadounidenses. Después de identificarse, me dijeron que tenía que ir a Nueva York de inmediato. Se trataba de mi madre. Estaba metida en un grave problema y les dijo que el único familiar que tenía era yo, su hijo. Jessica me convenció de ir porque yo no quería hacerlo. Me torcía entre el rencor y la vergüenza. Se me abrieron heridas que creía cerradas. Encontré a mi madre en un cuarto de paredes grises con una ventana en la que en una de ellas que parecía conectar esa habitación con otra. Su belleza de antaño se había esfumado. Estaba vieja, ojerosa, en extremo delgada y con brazos llenos de hematomas que revelaban su adicción a la heroína. Enfrentaba cargos de robo, prostitución y trata de personas. Ahí me enteré de lo que había hecho mi madre desde que abandonó México. Se había dedicado a la prostitución, a consumir drogas, a consumir su vida de manera ilegal y miserable. Así la encontré decadente, en completo deterioro. Contraté un abogado. Por su edad y sus daños facultades mentales, fue confinada de por vida a una institución mental. Ahí pasó los últimos 3 años que le restaban de vida. Una fría mañana de enero la encontraron muerta, tirada junto a su cama.
Es cruel lo que voy a decir, pero cuando la supe muerta, una paz me invadió, como si saberla viva me lastimara, me llenaba de angustia el espíritu. Una vez muerta, me sentí liberado de una incomodidad cargada, como si la muerte se hubiera llenado de paz. Me duele aceptarlo, pero así ha sido. A veces me siento culpable, otras veces liberado. Recorro el camino del perdón buscando el consuelo para mis lamentos, la compasión para con su recuerdo. Cuando la gente me pregunta sobre mi madre, les cuento la historia que inventé para sobrevivir. Mi madre era una exitosa pintora que se enfermó mientras vivía en Nueva York y se murió de pulmonía en el hospital. Les digo que me amó con locura, que siempre fuimos muy unidos y que la recordaré siempre con mucho cariño. La historia verdadera permanece escondida en las entrañas de mis pensamientos. Ahí donde el dolor invoca el perdón durante noches enteras, ahí donde el recuerdo ya no lastima. A pesar de tener una madre así, he podido trascender sus acciones y generarme un destino diferente. Somos historias y somos posibilidades. Está en cada ser humano la decisión de qué hacer con su recuerdo doloroso. Unos lo convierten en resentimiento y vacío. Otros elegimos el perdón y fabricamos un mejor destino. Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán.